Queremos agradecerle especialmente a la Universidad de Manizales, al periódico La Patria, a las niñas del Perpetuo Socorro que nos acompañan cada mes y hoy a los estudiantes del Instituto Tecnológico y a Diana Villegas Botero, quien es la curadora de este proyecto. Hoy nos acompaña Sofía Gómez Piedrahíta. Ella es estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales, practicante de redacción del periódico La Patria, asistente editorial del informe Colombia Adentro de la Comisión de la Verdad, realizadora de radio, scout, con interés en la escritura y los proyectos con enfoque de género. En nombre de Belisa Botero Mora, les damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por estar acá, a los rostros que ya son tan conocidos y a otros que sé que se vinculan por primera vez a este espacio y desde ya los invitamos. Estamos reuniéndonos el último miércoles de cada mes durante todo el año a esta hora a hablar de una escritora de lo que hemos llamado el Gran Caldas, no necesariamente del departamento de Caldas como es hoy, sino como era hace un siglo, pues que incluía a Quindío y a Risaralda. Hoy vamos a hablar, como decía Beatriz, la primera charla fue sobre Agripina Restrepo de Norris, la segunda sobre Blanca Izaza de Jaramillo Mesa, la tercera sobre Chila Molina Salazar y esta sobre Belisa Botero Mora. Estas escritoras tienen en común algo que tenemos también Sofía y yo en común, y es que publicamos en periódicos. Digamos que hay algo que es importante, porque un programa de comunicación, porque una periodista, porque una comunicadora hablando de estos temas, y es bueno recordar algo que he dicho en otras charlas, y es que la literatura del Gran Caldas nació cuando nacieron los periódicos, y nació en los periódicos. Es muy importante entonces la presencia de la prensa como detonante, como espacio para la creación literaria. Y hoy hablaremos de una escritora, otra, como hemos venido hablando, escritora sin libro. Salvo Blanca Izaza, las demás han sido escritoras sin libro, pero sí con obra, y con obra que circuló en los periódicos. Entonces, pues me gusta mucho estar acá, pues me gusta mucho estar siempre acá, pero con Sofía, pues que, ahí sí vale decir, la conocí chiquita, en la universidad, estudiante, y pues una estudiante muy talentosa, y creo que para los profesores también es una delicia cuando podemos interlocutar de tú a tú con quien fue su estudiante y ahora es su colega. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas las personas que acudieron a este llamado. Yo me siento absolutamente contenta de estar por fin hablando de Belisa en voz alta, junto con Adriana, que es el cerebro de toda esta creación del ciclo y en este espacio tan bonito que es el banco. Yo la verdad tengo que contar esto y voy a contar esta experiencia de Belisa porque creo que es una experiencia a modo de anécdota, y es que creo que la manera en la que yo he ido descubriendo a Belisa es la forma en la que creo corresponde a que deberíamos hablar de ella. Lo primero es que evidentemente el año pasado Adriana me llama, me hace una llamada súper de la nada, sorpresiva, me dice, me acabo de inventar un proyecto, son 10 escritoras, quisiera que tú cogieras y adoptaras a una. Yo le dije, por supuesto que sí, y me dijo, pero hay un problema, y es que estoy completamente segura que no la conoces, y no hay casi información de ella, solo hay como 3 datos. Yo en principio no le creí, yo dije, yo no creo, yo me rebusco las fuentes, me meto a Google académico, bueno, hago como toda la búsqueda posible. Evidentemente cuando ella me dice, es Belisa Botero, en Google solo aparecía una columna de opinión de Adriana y un artículo mismo de Adriana en el que solo se mencionaba, y teníamos solamente como un poema y 2 crónicas en La Voz de Caldas. De Belisa no se conocía absolutamente nada más y nadie daba referencia de ella. Evidentemente uno como periodista lo primero que hace es empezar a contactar fuentes, entonces yo hablé con cuánto historiador reconocía, cuánta profesora tenía a la mano, académicos, y pues así como amigos que estaban en el medio, y todo el mundo me decía, no tengo ni idea, no sé quién es Belisa, tal vez este te dé razón. Iba y le escribía a ese y ese me decía lo mismo, no tengo información de Belisa, tal vez este tiene información de Belisa. Y así me la pasé como 2 meses, yo solo sabía que Belisa era Botero, que era pereirana y que era escritora. Entonces era como una nube gigante, porque además
no me decía nada más, no me situaba en la época, en el año en el que nació, si había vivido o había vivido acá en Manizales, dónde había muerto, es decir, yo no tenía más datos de Belisa. Y ahí me aparecía, como en blogs que yo empezaba como a stalkear blogs de gente que sube sus árboles genealógicos, me aparecía que Belisa Botero podía ser Belisa Botero Mejía, Belisa Botero Arango, Belisa Botero Restrepo, o por allá muy lejano, Belisa Botero Mora, pero yo no creía que fuera esa porque me situaba Belisa en Salamina. Y a mí, yo estaba completamente convencida de que era de Pereira y que había vivido y muerto en Pereira. Aparecía un libro que se llama Salamina, Ciudad de Poesía, me vine para el banco, lo empezamos a buscar, fuera de eso solo estaba una copia perdida en uno de estos pisos y estábamos así rastreándola con uno de los chicos que son muy atentos acá, y cuando yo encuentro ese capítulo, conozco a Belisa. Entonces ahí descubro el rostro de Belisa, era nuestra Belisa que había nacido en Pereira, pero se la habían llevado a Salamina y había muerto en Medellín, y además me aparecían como 3 poemas distintos a los que yo tenía en ese momento registrados. Yo lo cuento como de anécdota porque yo sentía que yo estaba en una película descubriendo tal cual como esa pista que tú empiezas a hilar para conocerla, y eso fue lo primero que yo supe de Belisa. Entonces podemos como pasar. Eso era. Esta es Belisa y es súper importante porque conversando con Adriana coincidíamos, o yo la escuchaba y ella me decía, hay que ponerle rostro a estas escritoras porque no tienen, muchas de ellas, además de que no conocemos sus obras, no conocemos cómo eran físicamente, y nombrarlas y leerlas y ponerles rostros era absolutamente importante. Entonces, claro, cuando yo la descubro, lo primero que pienso es, necesito irme a Salamina, yo no voy a encontrar más información acá en Manizales, necesito trasladarme, le vendo la idea a mi papá y me dice, hágale pues, camine y miremos y empecemos a buscar en Salamina. Eso es como lo primero. Ahí descubrí, y quiero dar como unos datos, y estos son como para los estudiantes, que sé que son datos muy importantes que todo profesor nos pide, y es, supuestamente nació el 27 de diciembre de 1985, pero murió el 825, pero murió en 1950 en Medellín. Y cuando llego a Salamina, ahí es donde conozco, digamos que el resto de la historia de Belisa, que es absolutamente interesante y que tiene unos datos históricos que yo creo que nos dan mucha luz de lo que fue su escritura. Llego a Salamina y en Salamina descubrí que ella estudió en un colegio que se llama Hermanas de la Presentación, pero resulta que a ese colegio solo ingresaban las estudiantes después de que analizaran muy bien a sus familias, de que las familias tuvieran dinero para poder estudiar ahí, pero que además tuvieran buen apellido y no hubiera ninguna tía divertida, lo que en ese entonces se entendía como no hubiera una tía prostituta, no hubiera una tía divorciada, no existiera una prima que tal vez había decidido irse por el mundo mundano. Entonces, claro, Belisa al parecer tenía muy buen apellido, tenía muy buena familia, y por eso había entrado al colegio de las Hermanas de la Presentación. Pero tenemos un tema de debate, y es la fecha exacta en la que nace, porque encontramos, buscando en notaría y demás, que Belisa se casó con su primo hermano, y si las fechas son ciertas, la casaron de 12 años. Entonces, o Belisa nació antes o se casó niña, es como una de las opciones, lo cual se ha debatido porque no encontramos el acta de nacimiento, entonces posiblemente si nació antes, o esto también es muestra de la época de que a las mujeres las casaban niñas y las casaban, acá la están casando por ejemplo con un primo que seguramente le llevaba muchos más años y con quien ella debía sostener una figura absolutamente de esposa, de señora, de no escritora, dedicada al hogar, un oficio, casi que una regla de lo que debía ser, y eso era, y de ahí no se salían las mujeres. Pero entonces, pese a todo eso, Belisa es escritora, y Belisa es poeta, y además es cronista, y además escribe un cuento que tira mucho al ensayo o a columnas de opinión. Entonces era una mujer que a mí me resultaba en ese momento como de lo que estaba descubriendo absolutamente rebelde. Yo decía, no entiendo esta mujer de dónde sale, qué es lo que sucede. Además que hay que entender que Salamina, dichos por los historiadores mismos de Salamina, era un pueblo conservador, clasista, religioso, muy patriarcal. Entonces ser escritora en esa época representaba
como ya un acto de rebeldía. Y leyendo como a Adriana, que cuando hablaba del proyecto, hablamos de estas mujeres porque ya solo el hecho de que escribieran ya era un símbolo como de no sé cómo se puede decir, como intrépido, era algo que estaba salido de lo normal. Entonces esa era Belisa. Y en la época yo sí quiero dar como unos datos muy específicos de en qué época vivió Belisa para que también entendamos de lo que yo estoy conversando. Y es que, por ejemplo, Belisa toda su vida tuvo que pedirle permiso a un hombre para escribir, así fue para todas las mujeres, entonces lo tuvo que haber sido, si no era el papá, era el esposo, si no era el esposo, era el hermano, si no era el hermano, era el padre, si no el primo más cercano, el profesor, pero tenía que tener permiso. Y además nunca votó, porque el voto le dieron como 5 años después de que ella falleciera, y Belisa también tuvo acceso a bibliotecas solo en el 35. Entonces uno se empieza a hacer un montón de preguntas de dónde sacaba ella los referentes, a quiénes estaba leyendo, qué libros leía, será que eran los de su casa, los de su propia biblioteca, o se escondía por ahí para robarse algún libro de un tío, de un primo, para poder hacer de su escritura lo que estábamos viendo y leyendo. Y entonces empecé a descubrir en Salamina, situada en ese pueblo, y a conocer, por ejemplo, a uno de los historiadores del pueblo y a una de las personas de los archivos que medianamente se acordaban de Belisa. Me empezaron a decir, Belisa publicó, sobre todo, como lo decía Adriana, en medios de comunicación y en revistas de aquí de Salamina. Entonces conocí, por ejemplo, unos folletos de revista Liras y La Voz de Caldas, pues que sería de acá de Manizales y demás, en el que mostraban varios poemas, pero cuando yo empiezo a revisar su obra, yo veo que la poesía de Belisa en comienzo era muy lo que se esperaba. Entonces, por ejemplo, los primeros poemas, yo asumo que ella lo hacía porque es que pedir permiso a un hombre para escribir y que se lo dieran era estar dispuesta a que se lo podían quitar, que el permiso se podía fácilmente decirle, listo, ya no escriba más porque usted lo que escribió está extremadamente audaz y no está bien. Entonces los primeros poemas de Belisa los dedica a la iglesia, o habla de que ella es católica, o se lo dedica a uno de los sacerdotes. Es decir, como que son poemas muy esperados, son cosas que uno dice, sí, tiene sentido que ella escribiera de esto en un pueblo de Salamina, tiene sentido porque ella es una mujer católica, bla, bla, bla. Pero los poemas y las crónicas que escribió Belisa en los medios de comunicación de afuera, que es La Voz de Caldas, es decir, fuera de Salamina, fuera de su pueblo y de este lugar donde se le estaba diciendo exactamente cómo debía ser, son poemas que hablan de acoso, son poemas que hablan, por ejemplo, de suicidio, de sentirse orgullosa de ser de Pereira y no de Salamina, en pleno momento en el que se estaba dando esta incomodidad del Gran Caldas, de los departamentos queriéndose expandir y alejarse por siempre como de este Manizales y de Caldas. Y escribía, por ejemplo, de mujeres absolutamente tristes. Por ejemplo, hay un poema de un artista que se llama Artista de Circo, en el que ella muestra que esta es la mujer más bella, la que todos miran, la que todos los hombres están mirando en este espectáculo, y aún así ella es una mujer que solamente hace eso porque tiene que comer y porque es la necesidad la que la lleva a ser esa gran artista que todos miran. O por ejemplo, hay otro soneto que es el más largo de Belisa, que es como una tragedia en el Prado, en la que ella relata algo que es muy loco para la época, porque ella empieza a narrar, por ejemplo, su cita con su amante y con su enamorado, y cómo se van a encontrar por allá en las montañas, fuera del pueblo, y cuando se encuentran ella describe, por ejemplo, corporalmente cómo se siente, y cómo, por ejemplo, los besos y el olor y el aroma, claro, pequeñas matices que entre líneas uno estaba mostrando pues atracción y sensualidad para un momento de la época en la que las mujeres, evidentemente, hablar de esto ya era absolutamente censurable, y ella lo hace en la narración, y este poema termina trágico en la muerte de ese enamorado y en una mujer que, a partir del asesinato que le hacen a este pues como amante de ella queda loca. Y entonces ella, fuera de eso, habla de mujeres que están locas, mujeres que están delirando, mujeres que están en el Prado, y cuando habla de acoso, habla de una vendedora de naranjas que va vendiendo sus naranjas por el camino, por el pueblo, y aparece un hombre visco con cara fea, muy fea, que le dice, yo te compro a ti, niña, de las naranjas, y ella le da rabia y se siente tan incómoda que sale huyendo, e incluso cuando está huyendo se siente perseguida por ese señor, y siente que todavía la sigue y siente que está detrás de ella, y eso es un tema que hoy mismo podríamos leerlo, y que de hecho lo hemos leído mucho en La Patria, y es absolutamente actual.
pero en una época en la que hablar de acoso, hablar de muerte, de suicidio, de atracción por el hombre, de placer, era absolutamente reprochable, y esa es, en comienzo, Belisa. Creo que esa... Ahí en ese punto que está hablando Sofía, quisiera como hacer un contexto. Cuando se habla de las escritoras de hace un siglo y de lo que escribían, que Sofía dice, pues escribía del Padre, de la Iglesia, de Dios, de que es católica, en fin. Hay otras escritoras que hablan, por ejemplo, de la maternidad, o que hablan, estoy hablando no de Belisa, sino de otras, Belisa no fue mamá, o que hablan del país, o que hablan de la patria. Hay una profesora que ha estudiado mucho la escritura de las mujeres antioqueñas, y cuando ella habla de las mujeres antioqueñas incluye el Gran Caldas como una cultura antioqueña, y dice que el gran ausente dentro de la escritura femenina de hace un siglo es el cuerpo. El cuerpo no está. Y dentro de ese silencio sobre el cuerpo, lo que sí no está es la sexualidad. O sea, la gran ausencia, lo que no se menciona, pues porque uno puede analizar los textos o las escritoras desde lo que dicen, ¿cierto? Pero también es muy interesante preguntarse qué no dicen, de qué no hablan. Y entonces una de las grandes ausencias de la literatura de hace un siglo, pues que escribían estas mujeres centenarias, es el cuerpo humano en general, pero la sexualidad en particular. Y sobre la sexualidad es curioso que, digamos, no se aborda en términos de deseo, o sea, la mujer no desea, no puede desear, no hay como erotización, pero sí aparece algo relacionado con el temor a la agresión sexual o el temor al acoso sexual. Yo no sé si ustedes recuerdan, los que estuvieron acá, las que estuvieron acá hace un mes, que les mencionaba un cuento de Chila Molina que se llama Lulú, que creo que ustedes lo leyeron, y que ella estaba sola en una finca y por la noche llega un señor y ella siente temor, y el temor no es solo el temor de el robo, el hurto en la casa, sino pues el temor de un hombre que la va a atacar. Y es ese mismo temor de un hombre que va a atacar el que aparece en este poema que está refiriendo Sofía, que se titula El delantal, y es una pieza muy cortica, un soneto muy cortico, yo diría que importante dentro de la literatura de las mujeres de esta época por lo excepcional, porque como les digo, no es común que las mujeres hablen de estos temas, pero cuando hablan de estos temas normalmente lo hacen es desde ese ángulo, el ángulo de el temor a ser agredida sexualmente, y nunca jamás, muy raro, por ahí hay un poema de Blanca Izaza, pero eso sí es la excepción de la excepción, hablar de la sexualidad desde el placer, lo deseado, lo que se busca. Entonces, era eso. Creo que podemos seguir ahí. La próxima. Ahora que veo Salamina, hay otra referencia importante a Salamina, y es que Salamina, hoy digamos, uno habla de el pueblo, ¿cierto? Desde aquí, desde Manizales, pues con ese centralismo que ejercemos, ¿no? Pero hace un siglo, Manizales estaba estrenándose como capital de Caldas. Manizales fue mejor dicho, Caldas nació como departamento en 1905 con capital Manizales. Pero antes de 1905, esto pertenecía al departamento de Antioquia, ¿cierto? Nosotros hacíamos parte del Estado soberano del sur de Antioquia, y la capital de ese Estado soberano era Salamina. Salamina fue una ciudad muy importante, muy importante. De hecho, nuestra primera escritora de esta región es Agripina Montes del Valle, que es de Salamina. Manizales del año entrante cumple 175 años y Salamina cumple 200. O sea, Salamina fue primero.
y cuando nosotros estábamos gateando, Salamina ya caminaba. Y entonces tuvo colegios importantes y tuvo una intelectualidad muy importante, y tuvo revistas literarias donde publicó Belisa. Entonces, claro, con la colonización antioqueña, que se fundaron cerca de 100 pueblos, pueblitos y caseríos en un lapso de 70 años, en el siglo XIX, pues uno de esos fue Salamina, pero Salamina fue primero. Y hubo una importante intelectualidad que alguna migró, por ejemplo Agripina Montes del Valle no se quedó en Salamina, nació en Salamina pero migró, pero hubo otro grupo de intelectuales que se quedaron en Salamina durante toda su vida, y bueno, seguramente el año entrante que se cumpla los 200 años de Salamina será oportunidad para estudiar más a profundidad ese municipio, que claramente tuvo una tradición muy importante en la configuración de las artes en general, pero la literatura en particular de Caldas. Completamente, yo cuando estaba en Salamina buscando como más pistas de Belisa y poder empezar como a completarla mucho más, me explicaban precisamente eso. No solo estaba entonces este gran colegio de las Hermanas de la Presentación, sino que así funcionaba también el club al que iban los grandes señores, así funcionaban algunos sectores de la plaza, ciertas casas donde se reunían, las tertulias y a quienes invitaban y quienes tenían como esta participación en el aspecto cultural de Salamina. Por eso es que a mí me resulta fascinante hablar de Belisa, y bueno, es que tal vez también le he cogido mucho cariño con esta investigación y conociéndola poco a poco, pero claro, Belisa tenía buen apellido y venía de buena familia, pero Belisa a mí me parece que es una escritora incómoda. Entonces Belisa, claro, estaba escribiendo, pero además muchas personas, o no muchas personas, pese a que la crítica de la época le fue bien, todos reunían al final, cuando la felicitaban, decía: Belisa es excelente, Belisa es muy buena sonetista, Belisa es una gran poeta, está empezando, o sea, como que le hacían la buena crítica, y siempre después venía la crítica a la técnica. Entonces, pero le falta un poquito su técnica, pero no, en otras palabras, no es tan rigurosa, pero ella prima el sentimiento a la técnica de la poesía, pero se toma muchas libertades a la manera de escribir y licencias poéticas. Entonces a mí me resulta fascinante, porque fuera de eso entonces Belisa no se esforzó, digamos, seguro sí, pero ella escribía como ella escribía y publicó como ella sentía que le salía sus textos y sus poemas, pese a que las exigencias de la época, porque además si usted iba a ser escritora era difícil, pero entonces tenía que ser excelente escritora, o sea, usted tenía que ser impecable en lo que publicara, impecable en cuanto texto hiciera, y aún así Belisa era, pues yo rimo, pero por aquí me meto otra idea, pues yo hago un soneto, pero meto esta idea incómoda, lo hago corto, a veces lo hago largo, y a veces publico con un ritmo y a veces lo publico con otro, y entonces eso a mí me resultaba fascinante, porque entonces Belisa en últimas es, entre comillas, una poeta que no es la mejor, es decir, no es la mejor del ciclo en términos de escritura, y aún así le estamos dedicando voz y palabra a Belisa, que me parece muy importante. De hecho, tan así se catalogó en la época que eso existe todavía hoy. Entonces, cuando yo empezaba a hablar con varios historiadores de Salamina, de Manizales, los grandes señores de esta ciudad que conocen el mundo literario, dos de ellos me dijeron en varias ocasiones de una manera muy tierna y como muy respetuosa que por favor le hablara con Adriana y que no incluyéramos a Belisa en el ciclo, porque los texticos de Belisa, texticos en diminutivo, pues no eran de la altura de las escritoras manizaleñas del momento. Entonces incluso hoy se sigue dando eso de que Belisa no era tan buena, entonces no la nombremos tanto, porque entonces como que hay otras señoras manizaleñas muchísimo más letradas que cuentan cosas mucho más interesantes, y por eso yo era más persistente, y yo: no, esta mujer tenemos que hablarla y tenemos que releerla y ponerle voz y averiguarnos más de lo que escribía, porque entonces mala poeta en términos pues de lo que estos señores califican. Fuera de eso se toma licencias para escribir, o sea, ella escribe como quiso escribir. No es de Salamina porque era de Pereira, pero vivía en Salamina y publicaba a veces en Manizales, entonces no se podía situar en las escritoras manizaleñas de acá.
y fuera de eso no tuvo hijos y como que se dedicó solamente a las lecturas y a la gestión cultural. Entonces, claro, es una mujer que a mí me resulta intrépida y creo que ojalá la recordemos así, porque todo lo que hizo Belisa fue incómodo. Entonces, en ese orden de ideas, yo encontré 12 poemas, 2 crónicas, un cuento que parece un ensayo, y acá está como la incógnita también de Belisa que hablábamos, y es que al parecer publicó 2 libros, pero no hay registro y no he podido encontrarlos en ninguna parte. Y si los publicó, yo siento que, o tal vez los escribió y es un manuscrito y entonces no están, o los publicó y al parecer me decían que posiblemente los publicó en el Cauca o en Antioquia, entonces están lejos. Entonces es como muy centrarnos otra vez a la idea que nombraba Adriana, y es que los periódicos y las revistas fueron el escenario al que estas mujeres tuvieron acceso para escribir. Y en ese orden de ideas, entonces los periódicos y las revistas hay que verlo como un tema de literatura, es decir, ahí está la literatura porque ahí estaban publicando ellas. No sé si quieras. Sobre eso de los libros, de esos 2 libros, hay algo curioso. Bueno, yo he buscado esos títulos en la Luis Ángel Arango, en la Biblioteca Nacional, en las bibliotecas de universidades de Antioquia, el Cauca. Esos libros no existen hoy, ¿cierto? Pudieron haber existido. Sin embargo, yo personalmente dudo mucho de que hayan existido. ¿Qué ocurre con estas escritoras? Varias, pues. Por ejemplo, Ua Jaramillo Gaitán, de la que hablaremos después. Que cuando las entrevistaban, cuando daban una charla o en fin, solían anunciar que tenían libros en preparación, o publicaban un poema y decía, este poema hace parte de tal libro en preparación, ¿cierto? Pues tener un libro en preparación es no tener un libro. O sea, uno puede tener muy buenas ideas en la cabeza, pero hasta que el libro no está escrito, pues no hay libro, ¿sí? Pero era muy común eso de libro en preparación. Aparece en muchos textos de hace un siglo, ¿sí? O sea, tal poema del libro tal en preparación. Y lo que he encontrado es que estos libros, esos sí que existen, de literatura de Caldas, diccionario de escritores de Caldas, en fin, suelen mencionar títulos de libros que han sido mencionados por otros, pero lo que se menciona es el título, pero uno nunca lee como un comentario sobre el libro. O sea, mi sensación es que estos libros de historia de literatura se hacen con base en otros libros de historia de literatura, pero no con base en los libros de literatura, o sea, no se han leído los libros. Yo no solo no he encontrado estos libros, sino que no he encontrado ninguna reseña, ningún comentario, ningún análisis sobre esos libros, ¿cierto? Porque uno puede decir, listo, el libro no aparece, pero está esta reseña de fulano que se leyó el libro, ¿cierto? Entonces, pues listo, el libro yo no lo encuentro, pero alguien lo encontró. Pero eso no pasa acá, o sea, estos libros no tienen ningún comentario, nadie los ha, no hay un registro. Luego es posible que lo que haya ocurrido, como ocurre también con una novela, ¿se acuerdan que hablamos de Agripina Restrepo de Norris? Entonces hay una novela, Nelly, y esa novela Nelly tampoco existe, ¿cierto? Entonces también puede ser capítulo de una novela en preparación, y es posible que la escritora tuviera algún manuscrito, algo en preparación, pero nunca llegó a terminarlo, nunca llegó a publicarlo, y entonces se queda el título rondando por ahí, pasa de manual en manual, pero el libro pues no existe. Y en ese orden de ideas yo recuerdo mucho, y es que uno investigando, o al menos esa es la experiencia que me llevo, uno se vuelve muy desconfiado, y desconfiado en el sentido de que uno necesita ver ese poema, necesita ver evidentemente el rostro, necesita comprobar que lo que está leyendo sí es verdad y eso sí existió. Y eso me lleva a pensar que, claro, antes de yo irme para Salamina, además de entrevistarme con quien pudiera y recordara, me vine aquí a la biblioteca, y en la biblioteca también de la Universidad de Caldas, y busqué en todos los libros habidos y por haber que hablaran de literatura de Caldas, que hablaran de literatura de Salamina, que hablaran de las grandes escritoras de Colombia, las grandes escritoras de Manizales, o sea, todos los títulos que habían, y en ninguno se incluye a Belisa. Entonces eso a mí lo que me generó es una desconfianza de cuando titulen aquí el gran libro que reúne a todas las escritoras
importantes del país, porque fijo no van a estar todas. Entonces yo dije como, a esto más bien hay que cambiarle un poquito la forma de titular y decir, aquí están algunas de las escritoras, aquí están las que conocemos nosotros. Y cuando me conecté con Adalberto, que él escribió un libro de caldensidad, que ahí se aparecía Belisa, él me explicaba y me decía, Sofía, es que no las hay, no las incluyen y usted tiene que estar muy desconfiada de todo lo que encuentre, porque van a haber libros y diccionarios completos en el que van a decir quiénes fueron las realmente importantes y téngalo por seguro que van a faltar un montón. Y seguramente ahí van a estar pues Belisa, que no era la gran poeta al momento, que no era tan buena y que además estaba hablando de acoso y otros temas en un verso muy libre. Entonces eso me hizo como pensar en la investigación y yo creo que ahora sí podemos avanzar. Entonces yo les quise traer como para la muestra, porque además esta investigación es muy física, entonces como nosotros no tenemos casi archivos digitales, uno se la pasa abriendo y buscando en pergaminos, con la hoja, el color, el desgaste, viendo la tipografía del momento, cómo lo titulaban, cómo firmaba ella en el periódico de aquel entonces. De este lado de acá está en La Voz de Caldas. Ese es el que estábamos conversando con Adriana, ese es el delantal. Ella firmaba como Belisa Botero, de ahí lo difícil que supiéramos cuál era el segundo apellido y que nos demoráramos meses encontrándola. Y ese pequeño poema es en el que ella narra el tema del acoso. Entonces, ella va vendiendo y va ofreciendo, quien compra naranjas maduras, doradas, zumosas de granjas dulzuras, las más exquisitas de mi naranjal. Así voy gritando por plazas y calles, esparciendo aromas ricos de mis valles y alando las vuelas de mi delantal. Llevo traje nuevo con cintas y franjas, guirnaldas de leche sobre mi pastora, voy rosada y linda y arrebatadora, gritando ¿quién compra naranjas? Se me acerca un viejo, tiene horribles zanjas, en la cara fea y traidora. Yo te compro, dice niña seductora, pero dime dónde se encuentran tus granjas. Le vuelo la espalda con susto, con miedo y con una cosa que expresar no puedo. Emprendo la trocha de mi pegujal. Y aunque voy muy lejos, siento que me mira con sus ojos viscos y es tanta la ira que muerdo las vuelas de mi delantal. Ese es como el texto de Belisa, una mujer que estaba escribiendo esto hace un montón y que lo leemos hoy, hace un siglo, y lo leemos hoy y volvemos como a sentir eso que ella expresaba, esa mirada del viejo que la sigue, esa incomodidad de que le diga que la compra. Entonces lo traje simplemente como para que lo pudiéramos ver. Y enseguida, claro, está el tema, este sí lo publicó en Pregón Cívico, que también era de Salamina, y este se llama La Corona del Suicida, también solo firmado con Belisa Botero, y este precisamente habla como de un hombre que está como en el puente y está mirando el río abajo, se tira, dice adiós, y además ella se toma esa atribución como de hacer el adiós largo y cortarlo, y luego dice, repitió el sentimiento y la espuma formó por un momento una corona trágica en el agua. Entonces no es muy explícita, pero ella, o tal vez es muy explícita, pero en términos de poesía ella lo que va contando son historias. Y es interesante porque cuando uno empieza a investigar a Belisa, y en el momento en que ya tenía toda la cantidad de textos que tenía, yo lo que hice fue releerla. Entonces la iba y volvía a leerla, la releía y la releía, y yo iba notando que ya cada vez tiraba más como para contar historias. Entonces te contaba la historia de la vendedora. En la crónica que ella habla sobre Pereira, ella narra una historia de que está sentada en la sala con su madre y su madre en algún momento le dice tan linda, tan pereiranita, y ella queda sorprendida y le dice ¿cómo así que pereiranita? Entonces le dice claro, es que nosotros te trajimos muy niña de este pueblo de Pereira que está cerca a Lotún y te trajimos aquí a Salamina. Y entonces es muy curioso porque era hace un siglo. Entonces ella no tenía ni idea de cómo era Pereira, y lo que empieza a escribir ahí, ella dice, yo me imagino entonces Pereira y me imagino esas montañas y me imagino, o sea, como asimilando una imagen de Pereira gigantesca, y luego finaliza diciendo que ella se siente orgullosa de saber que es de Pereira. Entonces, claro, esto en pleno momento en el que el origen en Caldas es tan importante, y como ya hemos hablado de Salamina, era fascinante que lo contara así. Y además porque entonces Belisa no solo fue poeta, entonces Belisa fue cronista, y Belisa intentó los cuentos, y Belisa intentó como cuentos que tiraban como al ensayo o a la columna de opinión, y creo que ojalá la recordemos muy así, porque releerla y nombrarla creo que de alguna manera
es descubrir que vale la pena seguir investigando a estas mujeres. Lo que a mí me generó duda entonces es que a mí varios historiadores y en varios textos dice que ella, además de Manizales, publicó en Cauca, publicó en Antioquia, al parecer publicó en otras ciudades, pero yo no he podido encontrar esos textos, o tal vez me falta más tiempo para encontrarlos, y entonces yo creo que esos textos que ella publicó fuera de Salamina, fuera de su lugar en el que nació, en donde tenía que tener permiso, en donde más le iban a leer, en donde la gente la conocía y la iba a juzgar más fácil por lo que escribiera, esos tienen que ser los mejores textos, los que ella publicó por fuera. Entonces yo siento que, claro, hay que hacer esa búsqueda de lo que publicó en Antioquia y Nariño, porque si antes y si ahora es difícil que nos llegue a veces información de otro lugar o de otra región alejada, en ese entonces se demoraría un montón en que llegara o que la gente de Salamina se enterara de lo que había publicado Belisa en Cauca, por ejemplo. Entonces yo me imagino la libertad que ella debía haber sentido de poder decir, pues publico en otro departamento para poder hablar de otros temas como lo hice en Manizales, que aún así era cerquita. Sigamos aquí. Y bueno, ya como para concluir y que conversemos mejor, hay crítica a la obra de Belisa y hay crítica como para que esto no quede muy editorializado del amor que yo le tengo a Belisa, sino que más bien sean otros los que la nombren y la califiquen de alguna manera. Y esta, por ejemplo, bajemos un poquito que ahí está la cita, eso. Justo lo que habíamos conversado. Y es que yo inicié esta charla diciéndoles que esto era una anécdota, que yo empecé con Belisa con solo 3 datos, que en Google no salía nada, y que me fui a Salamina y ella se encontré más información y una que otra 2 personas en Manizales que la referenciaban. Eso quiere decir que después de que Belisa murió no se habló mucho de Belisa, tan así que hoy no la tenemos en cuenta más allá de este ciclo y lo que lo estamos volviendo como famosa, por así decirlo. Y eso resulta que tiene que ver con su crítica. Entonces decían, Adalberto Gudelo, que de hecho es el autor al que yo consulté, decía, autoras como Belisa gozaron de prestigio en su momento, pero fueron injustamente olvidadas a pesar de su aporte. Es extraordinaria como sonetista, pero su falla más ostensible la constituyen las licencias poéticas. Y Joaquín Ospina, en el Diccionario Bibliográfico de Colombia, tomo 1, dijo, la poesía de Belisa, a pesar de los prejuicios, ocupará no muy tarde, corramos un poquitico, que ahí no alcanza, ocupará no muy tarde el puesto de honor que le corresponde, por más lejanos que estén sus cantos, del sismógrafo consagrador de la lírica nacional. Yo espero que con estas charlas queden de alguna manera muy provocados a seguir conociéndola, a hablar de Belisa, a nombrarla, a que la leamos y queramos ser como Belisa, así de rebeldes, que ahora tenemos más libertades, y que de alguna manera le demos el lugar a Belisa que le corresponde, que creo es esos espacios de lectura y de divulgación. Bueno, muchas gracias a ambas y vamos a abrir un espacio para preguntas. Entonces por acá, por favor, nos levantan la manito. Vamos por acá. Listo. Hola, yo soy Marlene Juliet Arias Iglesias y mi pregunta es, ¿Belisa tuvo hermanos? Sí, tenemos la grabación. Sí, cierto, Adriana, teníamos un registro de un hermano mayor, no me acuerdo en este momento del nombre, pero al parecer falleció, porque en el resto de los registros que aparece Belisa la sitúan como una hija única después de, me imagino que la muerte de este hermano, ¿cierto? Mira, hay una página web que se llama Family Search, que es una página que es muy curiosa porque tiene un mundo de registros civiles de nacimiento, de bautismo, en fin, no sé si han visto, la vez pasada tal vez con Blanca y Sasa creo que mostramos su partida de bautismo. En esta página hemos buscado mucho a Belisa y a su familia por la duda que tenemos sobre la fecha de nacimiento. En esa página está el acta de matrimonio y entonces sabemos, tenemos certeza pues que el matrimonio fue en 1908. De hecho esa partida de matrimonio es muy curiosa porque es más larga que las otras
porque tiene toda una carreta en la que dice que ya hay dispensa del obispo para autorizar este matrimonio, toda vez que es un matrimonio entre primos hermanos, y entonces necesita una dispensa especial. Pero no hemos podido encontrar la partida de bautismo de Belisa, por eso no sabemos exactamente la fecha de nacimiento. Pero haciendo esa búsqueda nos encontramos una partida de bautismo de un hermano, o sea, una persona, un hombre, con, digamos, hijo de los mismos papás, luego es un hermano, ¿cierto? Pero es un hermano del que no se habla, es curioso, lo planteo así como raro, o sea, hijo de los mismos papás, pero no es el hermano, porque Joaquín Ospina, de Joaquín Ospina yo les hablé la vez pasada, les conté que es un señor de Neira que vivió en Salamina toda la vida, y él hizo una proeza, y fue que en los años 30 escribió un diccionario biográfico y bibliográfico con más de 6.000 entradas en una época pues en la que no había ni internet ni nada, o sea, esto era buscando. Entonces ese diccionario es muy rico en datos, y ese diccionario tiene una entrada sobre Belisa Botero, y él se refiere a Belisa como hija única, y él tuvo que conocer a Belisa porque son de la misma época y vivieron los dos en Salamina, o sea, tuvo que conocer a su familia. Entonces, pues por alguna razón dice hija única. ¿Qué suponemos o qué, digamos, cuál es como la hipótesis ahí? Pues que ese hermano que sí figura con registro civil de nacimiento, pero no figura ni matrimonio ni nada, pudo haber muerto muy recién nacido, que es algo supremamente común en esa época. Es decir, cuando uno se pone a mirar todos estos escritores, escritoras de hace un siglo, cuando decíamos que Blanca y Sasa tuvo, es la mayor de 10 hermanos y que Agripina tuvo también 10 hermanos, en fin, es muy común en esas familias que pues eran muchos hijos, pero no todos se criaban, no todos llegaban al año de vida. Entonces es posible que ella, digamos que en ese hogar sí haya habido otro hijo, pero que incluso cuando Belisa nació ese niño ya hubiera muerto, porque es un niño mayor, del 1890, y es el único dato que se tiene. No hay datos de descendencia, de hijos, y eso también hace un poco más difícil, mejor dicho, con las escritoras que tienen hijos, normalmente los hijos, caso Blanca y Sasa, los hijos se encargaron, las hijas, de compilar la memoria, la biblioteca, el archivo, en fin, y como perpetuar un poco el legado de la mamá. Cuando no hay hijos, o en el caso de Agripina, que recuerdan que solo tuvo una hija pero tenía síndrome de Down, esa memoria tiende a perderse. Entonces hay algunas escritoras que en este proceso ha sido muy bonito porque hemos encontrado descendientes, como se acuerdan que vino los sobrinos de Chila Molina, y en fin. Con Belisa no hemos aún, esperamos, digamos que esto sigue abierto, no hemos podido encontrar descendientes, entonces todavía tenemos el rompecabezas del que hablamos cada mes. A este rompecabezas pues le faltan muchas fichas que lograríamos pues con unos sobrinos nietos o algo así, pero es que como no hay hermanos y no hay hijos, pues entonces digamos que ya estaríamos hablando de unos descendientes es primos y es pues más distante. O sea, pregunta mi curiosidad. Melissa, ¿por qué no tuvo hijos? ¿O si tuvo hijos? ¿O qué pasó pues que ella murió sin tener hijos? Gracias. Sí, muy difícil la pregunta, porque aquí más o menos yo les he contado lo que encontramos de Belisa, y casi que eso es en su totalidad lo que tenemos de Belisa. Tal vez, no sé, yo lo asumo, es una teoría ya muy mía, el tema de los primos, pero igual era normal que también se casaran con familiares tan cercanos y que tuvieran hijos. Entonces realmente es una incógnita, y sí me parece muy curioso porque era lo que se esperaba de los matrimonios, era lo que se esperaba también de las mujeres, de tener hijos y tener varios. Entonces sí es muy particular que ella no haya registros como de hijos y demás. Además creo que hay como, no tenemos como tantos datos tampoco del esposo, de cuándo murió. Lo que yo sí creo es que era mucho más adulto que Belisa.
Entonces hay que estar como más pendientes y ojalá encontremos más información de ella. Gracias. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Gabriela y mi pregunta es referente al comentario final que hiciste, donde mencionas que el aporte de Belisa, pues digamos que ha sido olvidado, pero yo tengo como una crítica frente a esto y yo creo que considero que ha sido olvidado justamente por la academia. La academia ha incluido totalmente a las escritoras femeninas, entonces digamos que es muy lamentable que una escritora que digamos que nos puede representar a nosotras las mujeres caldenses sea olvidada por la academia. Entonces quisiera saber tú, digamos que has estudiado tanto el perfil de Belisa, que te gustaría que permaneciera en el lenguaje de nosotras y de todos nosotros, ¿qué piensas o qué tipo de estrategia te gustaría implementar para que la academia siga incluyendo a las escritoras femeninas y deje un legado de por vida? Sí, pues yo creo que es evidente que, es decir, yo creo que este proyecto nace precisamente como de un ejercicio de memoria, un ejercicio de memoria sobre 10 mujeres, pero realmente leyendo todo lo que ha investigado Adriana en este momento en tu tesis tienes casi como 30 y algo. O sea, hay un montón de mujeres. Yo, por ejemplo, cuando estaba buscando a Belisa, y es que uno ya como que atesora lo que encuentra investigando y no descarta. Entonces yo, por ejemplo, investigando a Belisa, revisando periódicos, revisando hojas viejas, hablando con la gente, me empezaron a aparecer otros nombres que yo ni idea, es decir, no las referencio de absolutamente nada. Y yo empecé a tomarles fotos y empecé a anotarlos y empecé a decir la página en la que estaban, porque yo estoy segura que luego voy a necesitar esto y no me voy a acordar dónde están, o voy a querer saber quiénes son estas mujeres y qué hicieron. Entonces yo creo que es como una especie de secuencia que ya se inició, esto ya empezó. Este es un espacio académico, este es un espacio donde están niñas de colegio, que creo que niñas de colegio, que creo esto responde, pero además se está haciendo muchos proyectos como que han nacido y que están naciendo de esto. Por ejemplo, a mí me parece asombroso que a partir de la próxima semana ya en Google aparezca en el Banco de la República, cuando uno busque, toda la biografía y todos los datos que tenemos en este momento de Belisa. Ya no va a existir como me pasó a mí el año pasado, de que no aparece absolutamente nada. Es decir, eso ya en términos de búsqueda es una visualización. Pero hemos pensado también este proyecto en la radio, ojalá luego termine en el impreso. Lo hemos mencionado también en la radio de La Patria, donde las estamos leyendo mes a mes. ¿Cómo? En Papel Salmón se está sacando mes a mes el texto escrito. Estamos sonando en la Universidad de Manizales y creo que de alguna manera es una provocación esta charla, pero esta es una partecita, creo, del proyecto grande que se está gestando y que ojalá termine, por supuesto, en publicación. Pero sí creo que hay una responsabilidad. Sí creo que hay una responsabilidad en las personas que estamos investigando y sobre todo en las personas locales. Yo a partir de esto y por ejemplo con lo que hizo Pilar Quintana con las bibliotecas de escritoras colombianas y demás, que son proyectos que ya están funcionando, que están caminándose, que están en las librerías, o lo que ha hecho Adriana, por ejemplo, con Maruja Vieira, que Maruja ya es Maruja y todos la distinguimos y la nombramos y sabemos quién es que yo creo que sí tenemos una responsabilidad, por ejemplo, en los medios, en las academias, en todo lo que esté a nuestro alcance de divulgación, pero además yo me quedo con una sensación, y es que hay que estar leyendo a las mujeres en este momento, a las que están publicando ya, hoy, a las jóvenes, a las mujeres de las otras ciudades que no sean capitales, y creo que eso también ayudaría mucho al ejercicio de memoria, para que entonces no seamos las que luego vamos a hablar de Pilar Quintana, luego vamos a hablar en 100 años cuando escribieron, sino que digamos que nosotros las compramos y las leímos cuando estaban haciendo la tarea, y que ojalá de aquí salgan muchas chicas que quieran escribir y se tomen licencias poéticas como Belisa. Yo quisiera complementarte un poco ahí, pues complementar la respuesta de Sofi. Digamos, una cosa es la literatura, los libros, ¿cierto? Las novelas, los poemas, y otra cosa son el relato de la historia de la literatura, o sea, los libros sobre literatura, que son los manuales que, por ejemplo, usan los profesores de colegio y universidad para enseñar literatura. Y
pues si uno revisa los manuales de historia de la literatura de cualquier parte, o sea, de Caldas o del Cauca o del Huila o de Colombia o de México o de Perú, son unos manuales llenos de hombres y con 2 mujeres, pues eso sí es absolutamente claro. O sea, el canon literario es un canon construido, primero que todo lo han construido normalmente hombres, y cuando nos va muy bien nos dedican un capítulo que se llama la literatura femenina, y entonces pues las mujeres por allá tienen un cuartico, entonces unas paginitas, ¿cierto? Eso ha ido cambiando mucho y ha ido cambiando, entre otras cosas, por investigación académica. O sea, hay muchas, aquí en Colombia, pues me acuerdo Ana María Agudelo Ochoa en la de Antioquia, Paloma Pérez, que ahora les hablaba de ella. O sea, hay un grupo de personas investigando escrituras de mujeres. Hay una particularidad, Betty Osorio es una gran investigadora de escrituras de mujeres. Hay una particularidad, y es que hace un siglo escribir era, digamos, el ser escritor era algo de prestigio, era algo muy reconocido, importante, pero se esperaba que el escritor fuera hombre. O sea, la mujer era otro rol. Tanto que en los textos a veces he encontrado, por ejemplo, este término que hoy no se usa, pero se usaba hace un siglo, y es el de las mujeres mercenarias. ¿Y qué son las mujeres mercenarias? Pues esas mujeres que se atreven a pagarle a otras mujeres para que le cuiden los hijos mientras ellas hacen quién sabe qué cosas. Hoy en día pues no hablamos de mujeres mercenarias, pero todos entendemos qué significa la empleada, la niñera, en fin, pero ya no se habla porque ya no tiene ese sesgo que tenía hace un siglo tan mal visto de esa mujer que cómo se le ocurre dejar a sus niños en manos de un extraño, ¿cierto? Y además pagar por eso. Entonces las mujeres pues no se esperaba que escribieran los riesgos, y si van a escribir pues que sea de Dios, porque pues no se espera nada más. Entonces no publicaban. Cuando publicaban entonces lo hacían con seudónimo o lo hacían en prensa, que es más efímera, que digamos es menos grave que atreverse a publicar un libro. Y claro, al estar la obra dispersa en periódicos, pues es mucho más difícil acceder a ella y mucho más difícil estudiarla, y eso también ha hecho que cuando se escriben las historias de la literatura, se escriben desde las historias de los libros y no desde ese otro corpus muy grande que hay en periódicos y revistas. Entonces, pues digamos que de todo eso se tiene que, por supuesto, encargar la academia, pero no es fácil, pues porque no es lo mismo leerse un libro que irse a una hemeroteca a buscar a ver qué encuentro de poemas o cuentos escritos por mujeres. Mi pregunta es que por qué a ella le tocaba pedir permiso a un hombre para escribir. Sí, yo no sé cómo empezar esta respuesta, pero creo que esa era la época. Esa era la época, y a las mujeres creo que fue hasta mitad del siglo que sí ya podían escribir por ellas mismas, pero era ley, o sea, es decir, era norma. Y mira que incluso la norma era tan estricta que si no era su esposo, usted tenía que buscar a su hermano, y si no era su hermano, su papá, y si no era su papá, su vecino. Es decir, tenía que haber como fuera un hombre que le permitiera escribir. Así como el voto de las mujeres también se demoró un montón en que nos lo concedieran y en que lo ejerciéramos, y que tuviéramos acceso incluso a bibliotecas públicas en donde pudiéramos solamente ir a leer. Entonces creo que ese es como el contexto de la época, y en eso resalto mucho el ciclo. Estas conferencias, estas 10 conferencias, pues se basan en mujeres o que nacieron hace 100 años, o que tienen 100 años, o que escribieron hace 100 años, y eso muestra que entonces, anterior a nosotras, las cosas eran muy difíciles para las mujeres, muy, muy difíciles, porque habían muchas restricciones, y fuera de eso, si te daban el permiso para escribir, ojo con lo que escribías, que era la otra mirada y el otro sesgo, porque entonces era fácil censurar. Pero yo creo que aquí Adriana, que es mucho mejor con las fechas que yo, puede ampliar. ¿Tú cuántos años tienes? 10. Tú tienes la misma edad de mi hija. A mí me encanta la pregunta que acabas de hacer. Me parece la pregunta más importante que se ha formulado hoy. ¿Por qué? Porque hace un siglo ni siquiera era posible preguntarse eso.
¿Ves? O sea, el hecho de que tú te preguntes por qué una mujer tiene que pedirle permiso a un hombre, evidencia lo mucho que hemos logrado avanzar las mujeres en derechos, al punto de que sea posible que tú te hagas esa pregunta. Porque eso hace un siglo no era posible. O sea, las mujeres teníamos que obedecer, teníamos que pedir permiso y no era posible cuestionar por qué pasa eso, ¿cierto? Entonces, que esa pregunta emerja hoy de una niña como tú permite como soñar con un futuro de mucha más equidad entre hombres y mujeres, que fue el contexto que a ellas no les tocó. Te voy a contar una historia. Varias veces he dicho acá que estas escritoras no publicaban libros, ¿cierto? O sea, publicaban en periódicos, en revistas, pero normalmente no publicaban libros. Pero una que otra sí publicó libro. Aquí hablamos de Blanca Izaza. Y Blanca Izaza publicó en 1917 un libro que se llama Selva Florida, que es de poemas. Y lo presenta su esposo. Y después hay una escritora de la que vamos a hablar en otra conferencia que se llama Natalia Ocampo de Sánchez, y ella publicó la primera novela que se publicó en formato de libro, que se llama Una mujer, del 36, y lo presenta el arzobispo. Y cuando Agripina Montes del Valle publicó en 1872 el libro de poemas, lo presentó Rafael Pombo. Hay un prólogo de Rafael Pombo. ¿Qué te estoy contando? Que cuando las mujeres se atrevían a publicar un libro, y eso ya rompía la norma, siempre ese libro iba precedido de un prólogo, una presentación, una introducción de un hombre. Siempre, siempre. Porque no era posible pensar que cómo así esta mujer como tan igualada, que va a escribir un libro y como con permiso o con autorización de quién, ¿sí? Entonces, eso ocurrió y ocurrió durante muchas décadas. O sea, la lista de libros publicados por mujeres es escasa, pero la lista de libros publicados por mujeres sin presentación de un hombre en la primera mitad del siglo XX no la conozco. O sea, es una lista de cero. O sea, todos los libros eran presentados por hombres. Entonces, por eso pienso que el hecho de que tú cuestiones ese hecho es algo supremamente relevante y digamos valioso en términos de lo que representa este sitio. Mi nombre es Melanie Ocampo Arenas y mi pregunta es que ¿por qué se basaba en cosas tan oscuras? Sí, es verdad. Sí, Belisa es escribía de cosas muy tristes y nostálgicas, y yo creo que mucho era de las experiencias, porque es que mira que al final ya Belisa estaba contando, era como historias. Ella contaba poemas, pero contaba una historia con un personaje, un desenlace, lo que sucedía. Y yo creo que mucho de eso era lo que ella vivía, era lo que ella experimentó. Y además creo que por eso era que era tan incómoda, porque es que leer algo tan triste de una señorita en Salamina, de buena familia, de una poeta que se espera que rime y que en última sea alegre, es un cambio gigantesco, porque entonces ya lo que estaba contando era un poco esa insatisfacción. Ella no estaba satisfecha con muchas cosas y yo creo que lo expresó en sus textos. Por ejemplo, con esta artista del circo que todos esperaríamos sería este poema del espectáculo, de la mujer del arte, y aún así narrarla como una mujer que tiene que hacerlo porque tiene que comer, es muy contundente. O sea, es muy contundente, pero yo creo que ella se basó mucho en lo que ella vivió, y eso obviamente nos da a entender que no era la mejor época para ser mujeres, pero eso es una teoría mía. Yo veo que a Belisa la quisieron como en cierta forma silenciar. De pronto cuando
hablan de las otras escritoras, siento como de pronto ese tufillo de que por ser mujeres las quisieron silenciar, y en ese mismo orden no se pudieron ver esas obras. Los dos libros que mencionaba Sofía, podríamos suponer eso. Por otro lado, el tema de Cauca y Antioquia, que puedan tener obras de ella, de pronto implicaría que fueran territorios más liberales que el centro del país. Bueno, sobre si la quisieron silenciar a ella en particular, pues digamos que sería como especulación. En general, a las mujeres les era más difícil escribir y les era mucho más difícil acceder. Miren, les voy a contar esta anécdota que no es de Belisa, pero pues da cuenta como de lo que estoy hablando. Aquí en Manizales hubo un editor muy importante que se llamó Arturo Zapata. De hecho, ustedes algunos habrán oído hablar de la editorial Zapata, y eso es herencia de, ¿cierto?, Arturo Zapata. Y buena parte de los libros que escribieron los escritores de los años 30, 40, 20, 30, aquí en Caldas, se imprimían en la editorial de Arturo Zapata. Estoy hablando de Rafael Arango Villegas, de Bernardo Arias Trujillo, de unos autores que entonces pasaba lo siguiente: eran escritores que a la vez eran colaboradores en prensa, bien sea columnistas, en fin. Entonces salía un libro, por ejemplo, de Rafael Arango Villegas, y esto era en el periódico: entrevista a Rafael Arango Villegas, foto del libro de Rafael Arango Villegas, capítulo del libro de Rafael Arango Villegas, o sea, el comentario del señor que sobre Rafael Arango Villegas, y así, o sea, con muchos libros, Bernardo Arias Trujillo. Natalia Ocampo de Sánchez publicó esa primera novela, Una mujer, primera novela escrita por una mujer del Eje Cafetero, en la editorial de Arturo Zapata. Y no hay ni media línea sobre esa novela en La Patria. Ni media línea. Nada, nada. O sea, todos los libros de Arturo Zapata salían con gran despliegue en el periódico, y de esa novela no hay nada. Eso sirve un poco para mostrar. Y en general las obras de Blanca Izaza, que puede ser la más famosa de todas, famosa hoy por la tarea de Jorge Mario, pero cuando uno se va a revisar la prensa de hace un siglo, el que salía era su esposo, Juan Bautista, que era poeta. Pero comentarios sobre los libros de Blanca Izaza, me he encontrado 2 reseñas en 20 años de archivo. ¿Ya? Entonces, realmente hay, si hay, digamos, más que críticas negativas, es que ni siquiera hay críticas, o sea, ahí sí que hablen bien o mal, pero que hablen, no, es que no hay casi comentarios. Ahora, en cuanto a que Cauca y Antioquia, pues habría un contexto ahí, es que recordemos que el Gran Caldas se crea como departamento en 1905, luego de la Guerra de los 1000 días, y es un departamento como bisagra entre el muy conservador departamento de Antioquia y el muy liberal departamento del Cauca. Y entonces lo que hace el Gran Caldas en términos geográficos es ser un tapón entre esos dos. Y era muy común, por ejemplo, Uva Jaramillo publicaba mucho en Popayán. O sea, en esa época Popayán era una gran ciudad, intelectualmente hablando, tenía periódicos, tenía revistas, como los tenía Medellín, y era común que, pues de hecho, Agripina, o sea, vámonos 50 años atrás, Agripina Montes del Valle, que nació en Salamina, publicaba en Medellín, publicaba en Bogotá, pues porque el correo funcionaba. Y entonces no había correo electrónico, pero había correo físico, mandaba las colaboraciones por correo y le llegaban por correo los ejemplares de los periódicos y revistas. Y más que si fuera un ambiente liberal o conservador, de hecho Medellín tenía muchas publicaciones literarias que albergaban pues a hombres y mujeres, entre esos mujeres de esta región.
Bueno, mi pregunta es, ¿ella por qué se tuvo que casar con el primo hermano? Sí, yo creo que ahí volvemos a especular, es como, esto es chisme, esto es puro chisme porque, claro, sí sabemos que era el primo hermano, pero una cosa es que sí conocemos que en la época a las mujeres, a las niñas, porque de 12 años era una niña, las casaban o ya tenían que estar casadas, pero es posible que igual no la hubieran obligado, es decir, es posible que entonces ella hubiera estado o querido o incluso hubiera aceptado estar con su primo hermano y volverlo su esposo. Sin embargo, yo creo que el dato y lo relevante es la edad, es precisamente la edad en la que supuestamente entonces se casó, que era a los 12 años, y si se casó a esa edad era porque entonces se esperaba que fuera madre después y muy pronto, que ahí es donde yo creo que está como el dato, porque tal vez ella se enamoró, es posible, ella se enamoró de este primo y por eso mira que tuvieron que pedir permisos y además eso se tenía que gestionar para que lo permitieran, o puede que la hayan obligado a casarse. En últimas, yo creo que el dato es que entonces si ella nació en la época en la que aparecen los registros, la casaron niña, o sea, se casó o la casaron niña, y creo que ahí es donde está pues como la mirada, pero no sé si quieras como, porque la verdad no sabemos, puede que haya sido que ella haya querido, esperemos, no sé. Mi nombre es Valeria Duque Leiva y mi pregunta es que si sus padres estaban de acuerdo con los escritos que hacían. De nuevo, chisme, ¿sí? Pero sí. Digamos que no tenemos ni idea qué pensaban los papás. O sea, como no hemos podido hablar con ningún descendiente, no sabemos qué pensaban los papás. Pero Belisa no era una escritora ni clandestina ni firmaba con seudónimo. Y ella empezó a publicar, pues digamos, tenemos textos de 1923 en una revista de Salamina que se llamaba Ligas, que era una revista que publicaba mes a mes poesía. Entonces, pues el hecho de que ella publicara poemas en su municipio, en una revista de su municipio, pues que si hoy es chiquito, imagínense hace 100 años, pues significa que no se estaba tampoco escondiendo de su familia en ese trabajo de escribir. Ahora, pues si les gustaba o no les gustaba, eso no lo sabe ningún escritor, digamos, eso ni idea, pero pues digamos no, a diferencia de otras escritoras que solo se conoció su obra muy al final de su vida o muy incluso cuando ya fallecieron. Por ejemplo, María Ixman, de quien vamos a hablar acá, el libro se publicó cuando se murió, pues Belisa sí publicó en vida, lo que conocemos de ella son publicaciones hechas en vida de ella en medios de circulación en su entorno. Bueno, les agradecemos muchísimo por acompañarnos, especialmente a Sofía, a Adriana, las niñas del Perpetuo Socorro, a los chicos y las chicas del Instituto Tecnológico y a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros. Los invitamos para que nos acompañen también el 21 de junio a las 3 de la tarde, es la conferencia sobre Ua Jaramillo Gaitán. Entonces, muy invitados también a que si saben de alguien que quería escuchar la conferencia y no pudo asistir, que la escuchen la retransmisión que va a haber en la emisora de la Universidad de Manizales. Y bueno, muchísimas gracias a todos. A ustedes.